Mi gente, el chisme hoy está candente, potente, así que les recomiendo que se queden hasta el final, porque esto está on fire. Y bueno, mi gente, yo les dije que esta novela tiene más temporada que la serie de Wolf. No sé si ustedes han visto esa serie, Lobo Adolescente. Pero ese no es el punto. Mi gente, seguimos con la novela de Bear Octay. Sí, señores. Si no han visto la parte 1, vayan a verla, pónganse en contexto de todo, pero vamos a ponerlos en contexto de esta nueva bomba que explotó. Y bueno, chicos y chicas, prepárense porque lo que pasó en el programa VIAS Magazine fue un momento digno de decir: paren todo, que esto se está poniendo fuerte, potente. La invitada del día, la modelo y presentadora Tukshe Aral, dejó a todos en shock cuando en plena transmisión en vivo le mostró a los presentadores Arto y Sinem Yildiz los supuestos mensajes de Bear Octay. Supuestamente Bear Octay le habría enviado mensajes por redes sociales, sí, así como lo escuchan, acusaciones de acoso por redes en vivo y directo con prueba en mano. Y por si no fuera suficiente drama, recordemos que Bear Octay obviamente está casado con la actriz Yildiz Chagrit Aktisoy desde el 2020 y juntos tienen una hija, Mira Milena, nacida en el 2024. Últimamente ya había rumores de crisis en el matrimonio, incluso con supuestas cercanías de Bear con su compañera de reparto, Kulsin Ali, creo que es el nombre, en la serie Harman Yeri, lo que ya tenía el ambiente bastante tenso y caldeado. Pero ahora, para rematar, Tukshe Aral aseguró que el actor le habría contactado con mensajes, pero no cualquier mensaje, no, mensajes inapropiados cuando su esposa estaba embarazada y que incluso aún después del nacimiento de su hija él habría continuado, según ella, ella contó que en su momento no lo dijo para no afectar a la familia, pero que decidió hablar porque esto ya no podía quedar en silencio. Por su parte, el equipo legal de Bear Octay reaccionó rápido, calificando todo como una campaña de difamación sistemática, con acusaciones sin fundamento y sin pruebas reales. Declararon que seguirán el caso de cerca y que estas afirmaciones no reflejan la verdad. Pero Tukshe no se quedó callada y contraatacó, apareciendo en VIAS Magazine, donde mostró los mensajes en cuestión. La presentadora Sinem Yildiz quedó tan impactada que soltó: y luego te vemos en Bodrum cargando a tu hija. Perdón, pero me dio asco. Eso es muy desagradable. La tensión en el estudio era tal que el silencio posterior lo decía todo. Y claro, las redes no tardaron en explotar. Unos defendieron a Berg, otros apoyaron a Tukshe y muchos pidiendo que todo se aclare con pruebas claras. La pregunta ahora ¿es este el inicio de un escándalo mayor o todo quedará en acusaciones cruzadas? Porque con la farándula turca ya sabemos, todo puede escalar rapidísimo. Pero bebés, vamos con otra bomba, con otro chisme potente. Chicos, prepárense porque la suegrísima volvió a hacer de las suyas y esta vez, o sea, estamos hablando de la suegra de Hande Erçel. Las redes están que arde esta vez, pero los voy a poner en contexto. Resulta que Arzu Sabanci, sí, la misma de Hakan Sabanci, dejó un me gusta. Pero este me gusta no fue cualquier me gusta. Este me gusta reveló más de lo que ella seguramente querría. Y todo apunta a que su lado suegra salió a la luz sin filtros. Pero vamos a ir por parte. Hace unos meses en el Festival de Cannes, que fue el 13 al 24 de mayo, creo, si no me equivoco, vimos a nuestra querida Hande Erçel brillar como nunca. Cada vez que pisaba la alfombra roja, ¡boom!, outfit tras outfit, dejando a todos sin palabras. Y este año casi todo el mundo le dio un 10, incluso Arzu Sabanci, quien le dio like a una de las fotos con un vestido rosa que enamoró a medio planeta. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de malo? Pues aquí viene la novela, señores. Todos sabemos que uno de los grandes temas entre la relación de Hande y Hakan Sabanci es ese famoso misterio de si Arzu la aprueba como futura nuera.
Porque sí, se rumorea que la señora tiene fama de ser exigente con las novias de sus hijos. Y ojo, tiene 3. Pues bien, días atrás una creadora de contenido llamada Healthy Cook, no sé si lo pronuncié bien, I'm sorry con mi inglés, subió un video criticando, el look rosa que lució Hande en Cannes, pero ojo, no todo el look, sino el collar, según ella, Hande lo llevaba mal puesto y hasta le dio consejos de qué tipo de joya hubiera quedado mejor. O sea, en el video estaban criticando a nuestra querida Hande Erçel. Resulta que ese video le gustó a Arzu Sabanci. Sí, la misma que meses antes había dado like a la foto de ese mismo look. Ahora le dio like a una crítica contra él. Obviamente, los detectives de las redes, que no se les escapa ni un emoji, lo descubrieron en segundos y corrió el chisme. Ajá, esto es cosa de suegra. Porque claro, un día te aplaudo, al siguiente te digo discretamente, mijita, ese collar no. ¿Será que Arzu Sabanci lo hizo sin pensarlo o fue un like con mensaje oculto? Ay, bueno, yo no sé ustedes, bebé, pero esto suena a manual de suegras nivel experto. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que esto fue un simple accidente digital o una indirecta bien directa? Los leo por ahí en los comentarios. Pero bueno, bebés, pasemos de noticia y vamos a continuar con Hande Erçel. Chicos, cuando decimos que el 2025 es el año de Hande Erçel y Barış Arduç, no estamos exagerando. Este dúo está en todas partes, dominando cines, plataformas digitales y ahora la televisión en horario prime time. Para quienes no lo sabían, que lo dudo muchísimo, Hande y Barış ya han trabajado juntos 2 veces, primero en la película de Netflix Ruskar Pirak, que fue todo un éxito total, y después en la serie de Disney Plus Aşk-ı Hatilar, donde muchos aseguran que su química fue tan explosiva que las redes todavía no se recuperan. Pues agárrense porque por tercera vez se repite como pareja protagónica, aunque ya ustedes lo deben de saber porque yo les he hablado mucho de esto en este canal, pero por si no lo sabías, ahora la serie de ATV Aşk bir Goyashi, creo, perdón. Y sí, si el nombre le suena distinto es porque primero se anunció como Gözyaşı Kraliçesi, la reina de las lágrimas, y es nada menos que una adaptación turca del exitazo surcoreano Queen of Tears. Pero ya ustedes deben de saberlo si están activos aquí en el canal. Muchísimos fans están emocionados, pero la verdadera bomba no es esa, porque ya eso ya se los había comentado aquí en el canal, sino cuánto cobran por capítulo. Se reveló, gentes. Sí, según un informe exclusivo de Sina Kologlu para Oda TV, cada uno ganará la increíble cifra de 3.5 millones de liras turcas por episodio. Para que se hagan una idea, esto equivale a casi 7 millones entre los dos. Y ojo, porque el costo de producción de cada episodio podría superar los 20 millones de liras. Así que para que el proyecto salga rentable, necesitan marcar al menos 7 puntos de rating, es decir, no hay margen para fallar. O es un éxito rotundo o tiemblan las cuentas. Si ustedes quieren que esta serie se quede, ya saben, el rating tiene que subir o estar lo mínimo en 7. Por cierto, no está claro si este acuerdo es por temporada completa o por episodio negociado, pero lo que sí está claro es que Hande y Barış se han convertido en una de las parejas más caras y buscadas de la televisión turca. Pero bueno, ahora pregunto yo, ¿crees que con esta química y este presupuesto, Aşk Gözyaşı será el próximo bombazo de Turquía? Porque yo ya estoy viendo los memes que dicen no sé si llorar por la historia o por lo que ganan. Pero bueno, bebé, déjenme sus opiniones ahí. Vamos a continuar. Vamos a finalizar con la actriz Hande Subaşı, que anunció el final de su relación de 6 años con Alican Ulusoy. Y bueno, chicos, otro romance del mundo de la farándula turca ha llegado a su fin. Y esta vez hablamos de una pareja que muchos pensábamos que llegaría hasta el altar, Hande Subaşı y el empresario Alican Ulusoy. O para los que no la ubiquen de inmediato, Hande Subaşı saltó a la fama en el 2005 cuando fue coronada Miss Turquía. Desde entonces su belleza y talento la han llevado por proyectos como Elveda Rumeli,
Anadolu Kartayarı, Diriliş Ertuğrul, Bahtiyar Olmez y su participación en Ramo y Alparslan Büyük Selçuklu, interpretando a la reina Evdokia. Los últimos años ha estado más alejada de la televisión, pero sigue activa como modelo y siempre dando de qué hablar en redes sociales. En el terreno personal, Hande se casó en el 2012 con Can Tursan, pero la relación terminó en el 2016, pero poco después, el amor volvió a tocar su puerta y lo encontró nada menos que en Ulican Ulusoy. O Alicán Ulusoy, perdón. Y vaya que su relación fue muy comentada. Durante 6 años fueron inseparables, protagonizando Fotos en Sueño y llenando titulares con su química. Pero llegó la noticia que nadie quería escuchar. Hace unas horas, Hande Subashi anunció en sus redes sociales que su relación ha finalizado. Y no lo hizo con un mensaje casual, no, fue un comunicado al estilo nota oficial de divorcio. En sus palabras, la actriz dejó claro que Ali Khan siempre tendrá un lugar especial, importante en su vida y que recordarán los años juntos con cariño y respeto. Además, confirmó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo. Y bueno, en cuanto a las redes, como siempre, reaccionaron de inmediato. Algunos lamentan la ruptura, otros ya están buscando pistas de qué pudo pasar. Y por supuesto, no faltan los que dicen que Mercurio retrógrado tiene la culpa. Ahora la pregunta es, ¿será que Hande está lista para abrir nuevamente su corazón o se tomará un descanso? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Y los paparazzis, claro. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlos a que se suscriban, síganme en mis redes sociales, el link en la caja de descripción. Síganme en mi segundo canal, vayan y suscríbanse y vean los videos. Y denme idea de qué les gustaría que les subiera ahí en ese canal. Los estaré leyendo. Y nada, bye bye, los quiero mucho. Hasta la próxima.